Uno, dos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos? Que estamos conectados ya este sábado, ¿cierto? Aquí, la primera semana de noviembre, cumpliendo nuestra labor, ¿cierto? Para poder comunicar y también educar sobre lo que pasa con todo lo psicológico, emocional. Para eso contamos con nuestro gran y querido experto, ¿cierto? Psicólogo clínico, experto en hipnoterapia. Él es José Luis Rojas, quien además es fundador de Hipnosalud, ¿cierto? Y pueden entrar a la página www.hipnosalud.cl, donde pueden ver todos sus programas de psicología y de salud mental, por supuesto. Y con Silvia Paulina Rojas, vamos a nombrar tu segundo nombre, quien también obviamente trabaja con nosotros para ver todo lo que es el área de comunicación y con sus plataformas, porque ustedes la escuchan. Así que, bueno, primero que todo, José Luis, tenemos un gran tema que conversar hoy día, ¿cierto? Que tiene que ver con la autoexigencia. Eso, ¿qué significa eso? Bueno, la autoexigencia es una característica que tenemos más o menos todos y que nos ayuda, en realidad, nos puede ayudar o nos puede perjudicar en la vida. En realidad, como todas las cosas, depende de cómo se usan. Así que, en realidad, me ha tocado, los últimos días me ha tocado varias personas que han venido por este tema, justamente. Entonces dije, qué raro, porque no es un tema que se toque mucho, por lo menos en la consulta. Y me llamó la atención. Y entonces me metí un poquito en el tema. Y claro, efectivamente las personas que llegaron a la consulta tomaban la autoexigencia como un jefe malo, por decirlo de alguna manera. Y ahí vi que se puede, por ejemplo, tomar la autoexigencia como un jefe tirano o como un líder. Entonces encontré interesante la postura porque básicamente como jefe tirano va autodestruyéndonos. Y cuando uno la misma característica la utiliza como líder, te va construyendo. Bien. Es interesante como una pura herramienta, dependiendo de la forma de uso que le des, te da resultados completamente distintos. Entonces, es un poco el tema, porque me he topado con mucha gente muy autoexigente últimamente y se cuestionan que están mal, que en la casa tienen problemas y resulta que necesitan cumplir con todo y al final se van enfermando. Entonces, en el fondo es importante que la gente pueda tomar conciencia que la autoexigencia es muy buena herramienta, pero cuando tiene características de un mal jefe, un jefe tirano, entonces tiene que tratar de revertir esta situación y convertir esa misma característica, convertirla en un buen líder. Y las características son claras, digamos, o sea, el jefe castigador, ¿no es cierto? Si tú te equivocas, tú te autocriticas y dices, soy tonto, no fui capaz, no voy a poder nunca, ¿me entiendes? Qué penca que soy, ¿me entiendes? O sea, siempre minimizándose a uno mismo. En cambio, el líder es al contrario, o sea, a ver, evaluemos, nos fue mal en esto, ¿qué fue lo que nos fue mal? Vamos a repararlo para que nos vaya mejor, ¿me entiendes? Entonces, de una misma situación se pueden ver dos formas de resolverlo. Y eso me pareció interesante a partir de para mí no existen las casualidades. Entonces, las últimas 2 semanas me llegaron 4 o 5 pacientes de esto y yo no veía un paciente por autoexigencia hace 5 años. Wow. que no me consultaba nadie por el tema y de repente 4 o 5 llegan en la semana. O sea, es raro. Llama la atención, Entonces, por decirlo menos. Claro, y bueno, y tiene que ver con los tiempos también, porque hoy día las personas se sienten muy amenazadas, eventualmente en lo laboral, entonces dan lo mejor que pueden, y ese en lo mejor que pueden, de repente están sacrificando parte importante de su propia vida. Entonces, mi suya familiar. ¿Y cuándo pasa a ser esta autoexigencia, por decirlo así, agresiva? O sea, ¿cuándo empieza a ser tóxica? Cuando en el fondo, cuando uno empieza a menoscabarse a sí mismo,
porque no está siendo constructivo. Si tú te vuelves destructivo, ya sea con tú mismo o con los demás, entonces el camino no es por ahí probablemente. ¿Sí? Y eso se siente porque uno tiene emociones. Y las emociones son independientes de los pensamientos. Entonces de repente uno puede racionalizar alguna situación, pero la guata a uno no le miente. Entonces ahí empiezan las disonancias entre lo que digo y lo que hago, lo que pienso, y empiezan las crisis de las personas, digamos, propiamente tal. Pero volviendo al tema de la autoexigencia, efectivamente es una tremenda característica, tremenda. Creo que toda la gente que ha triunfado en la vida es porque es autoexigente. Pero es importante también que es una competencia con uno mismo. Y plantearse metas y ojalá ir cumpliendo metas cumplibles, racionales, ¿te fijas? Como crear una escalera en que vas paso a paso y vas cumpliendo una y otra meta y otra meta y otra meta y de a una, ¿te fijas? Es mucho más tranquilo porque si tú cumples una meta, no sé, por mes, al final del año van a ser 12 metas, ¿te fijas? Y claro, al mes no se nota, pero cuando tú miras después de un año, después de 2 y después de 3, que has tenido 36, todas estas 36 pequeñas metas se han convertido en un tremendo logro. ¿Me fijas? Entonces, uno se da cuenta que era necesario el paso a paso, ¿no? Ahora, eso, si se vuelve obsesivo, entonces estás cayendo al otro lado, que el autoexigente está siendo un jefe tirano. Porque más que el resultado, lo importante es también disfrutar el proceso. Si tú vas paso a paso, vas disfrutando la etapa que estás viviendo en ese momento y además disfrutas el logro, ese pequeño logro. Sí, por lo tanto, ir paso a paso es importante en este tema de la autoexigencia. Cuando se es muy fuerte, ya no disfrutas el proceso y es probable que cuando obtengas la meta ya te parezca poca y entonces va a plantarte otra más lejana, porque en el fondo te conviertes en una forma de ser, en un estilo de vida. No, y además Esa no autoexigencia corresponde porque tirante. sí, nos lleva a diferentes patologías, nos puede, no sé, hasta llegar a un infarto, morir, solamente por ser más autoexigente, personalidad de tipo A, no. O sea, Exactamente. hay que ponerle de repente freno. Claro. El detalle Exacto. es saber Sí, ponerle freno. claro. No es fácil tampoco, porque la gente, incluso hay gente que uno la denomina desde el punto de vista psicológico como diagnóstico hipomaníaco, ¿no es cierto? Que están activos y les gusta esta cosa, estar embalados todo el día, haciendo cosas, y les encanta esa sensación. Sí. Entonces, cuando de repente un psiquiatra les da un estabilizador del ánimo, se sienten pero inútiles, porque como que lo estabiliza y la pasión de ellos no es la estabilidad, es la emoción que sienten cuando están en este estado un poquito más elevado. Qué curioso lo que tú dices, José, porque es súper coherente con, hace poco yo entrevisté al doctor Pedro Retamal, que es psiquiatra, y él decía que en la década, ¿sí? En la década del 80, todas las personas que fueron diagnosticadas con esquizofrenia eran bipolares. En No la era época esquizofrenia, sí. mira, Y no era esquizofrenia como todos decían que tenía ese cuadro, sino que al final y que generalmente, según la experiencia del clínica que tiene, eran las personas más creativas, los escritores, las personas del arte, etcétera, que tenían pero una creatividad pero infinita y que es muy similar en el área cerebral a las patologías que tienen que ver con esquizofrenia, Sí. con todo lo que es la bipolaridad, que era algo muy fino que identificaba que por qué era esto y lo otro no. Pero ahí entrando un poco a la autoexigencia, claramente tú te das cuenta que a veces hay gente que se autoexige bastante. Pero ahí pregunto yo, José, ¿cómo esto se desarrolla por el contexto social en el que tú te vas desarrollando o uno viene ya con el gen, digamos así, o mira propenso a ser autoexigente? el ser humano aprende de dos maneras. Por
modelo y por aprendizaje vicario. El modelo de los padres y el aprendizaje social, digamos, de alguna forma. Hay ciertas cosas que te pueden llevar a esto, autoexigencia en términos de estructura de personalidad. Hay gente que desde chiquitita son obsesivitos, son niños obsesivos que juegan y le imponen. Tú los puedes notar incluso de chiquitito. Y en la medida que van desarrollándose van siendo cada vez mejor. Esto se va reforzando en la vida, porque en general las personas autoexigentes obtienen logros. ¿Fíjate? Por lo tanto, son felicitados. Y entonces se refuerza esta conducta, y se refuerza, y se refuerza. Y no es mala la conducta. El problema está cuando esta conducta pasa a convertirse en un jefe tirano, exigente y demandante. Y ahí es donde se crean los conflictos. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, más que el gen y todo, es un aprendizaje a la... Ahora, hay gente que sí, uno podría decir que hay un gencillo por ahí obsesivo, pero desde el punto de vista conductual es posible manejarlo, digamos, y en realidad va creándose, va fortaleciéndose esta conducta. Yeah. Interesante como Watson decía que a él le dieran 10 niños, que era el precursor del conductismo, y los podía convertir en cualquier cosa, en delincuentes, en banqueros, en lo que fuera. Increíble. Sí, porque en el fondo cuando uno va modelando a un ser humano, tú puedes de verdad que lo puedes modelar. O sea, pero en cualquier etapa de la vida, o sea, un adulto mayor se puede modelar o tiene que ser la primera infancia o la segunda. No, todos podemos modelarnos en algún momento de nuestra vida. De hecho, muchas veces nosotros crecemos con ciertos paradigmas que cuando crecemos nos damos cuenta que son falsos y ahí hay una modificación, ¿te fijas? Sí. Entonces uno puede modificar. El problema está en que no es una tarea fácil estar atento a qué modificar, porque como vivimos en automático, modificar algo implica esfuerzo. Y como en realidad al inconsciente no quiere esfuerzo, él quiere protegerte nomás. Entonces, mientras menos cosas hagas tú, ¿no? Como hablaba hace un rato, hablaba de lo mismo, decía, no, si tu inconsciente te quiere en la cama mirando tele con 4 pizzas alrededor y tranquilita. Ahí se siente tranquilo porque estás protegido, digamos, su función es protegernos. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo, cada vez que uno piensa distinto o interpreta o evalúa los paradigmas, ya a nivel inconsciente nos ponemos un poco inquietos, como si a ver qué pasó. A ver, se levantó de la cama, ¿a dónde vamos? ¿Entiendes? Y empieza a ponerte un poco... Y se puede, incluso ese tipo de situaciones se pueden transformar en ansiedad, ¿te fijas? Sí. ¿Y la hipnosis, cómo ahí interviene? ¿Cómo cuando tú empiezas a sentir este cuadro de autoexigencia, cómo la hipnosis nos ayuda también a salirnos de esto y aprender a vivir, no con tantas normas? Mira, más que la hipnosis puede ayudar porque la hipnosis ayuda a cambiar paradigmas, por lo tanto te puede ayudar en eso también. Ahora, como la hipnosis siempre es autohipnosis, yo estimulo a la gente que haga meditación y que en un estado de meditación haga los cambios. Esta es una herramienta que tenemos todos nosotros. La hipnosis no es una herramienta de un terapeuta que hace hipnosis. No. El estado de trance hipnótico es un estado que todo el mundo tiene y todo el mundo puede beneficiarse de él, ni siquiera sin necesidad de ir a nadie. ¿Te fijas? Fíjate en la gente que medita. No anda enferma por la vida, no anda estresada por la vida, la gente que medita anda tranquila, porque explora estos niveles de tranquilidad de nuestro cerebro y de nuestra mente, ¿no es cierto? Y son capaces de dimensionar otra cosa que no es este mundo estresante, que la televisión, que el plebiscito, que elección en Estados Unidos, que es tremendo. Un montón de información que viene de todos lados, que a todos. Que no sabemos filtrar. ¿Ah? No sabemos filtrar, entonces nos llega todo y nos preocupamos de todo y de repente no dormimos porque no hay elecciones en Estados Unidos y ni siquiera en nuestro país y estamos mal. Exactamente. Sí, es verdad, hay que aprender a filtrar, pero nos cuesta.
cuesta, porque en el fondo todo está preparado para invadirte. Todo está preparado para eso. Uno va al Imagínate. supermercado y pasa y está ahí adelgazando y pasa primero por el pasillo de los chocolates. Claro. Estratégicamente te llevan a eso. Pero No, si te llevan a todas estudiado. partes. Todo está pensado. Y si tú te fijas, nosotros somos verdaderos sobrevivientes. Porque si una persona prende la televisión en la mañana, está sometida a todo lo que implica un matinal que mejor ni entrar en detalles, pero no es de la mejor calidad. Segundo, todas las publicidades de la misma televisora, ¿cierto? Después te llega y ya va a abrir tu mensaje y te aparece la publicidad de no sé quién. Va a ver un video en YouTube, te lo interrumpen con 20 pequeñas comerciales. O sea, al final, si tú te fijas, te invaden por todos lados, y no concientizarse con todo ese programa de concientización es súper difícil. Entonces es muy difícil estar atento, estar despierto y poder entender que las cosas no son como te las están contando, porque hay un detrás, ¿ah? un espacio atrás que es inmenso, que es inmenso. Es interesante. Oye, José Luis, dime. y para solicitar ayuda, ¿dónde tendrían que recurrir? Mira, primero yo creo que si una persona es realmente autoexigente, puede partir incluso tratando de ponerse metas más chicas. ¿Ya? Ni siquiera necesita buscar ayuda. O sea, si una persona se identifica, tiene que hacer los cambios necesarios conscientemente para que pueda modificar este nivel de estrés y ser un poco menos eficiente, si no pasa nada. Bien. Entonces, yo creo que incluso puede estar más despierto. Ahora, si necesita ayuda, bueno, puede ir a algún terapeuta. Con la hipnosis también se puede hacer algo, ¿sí? O más que algo, incluso depende del nivel de trance, siempre digo yo, depende del nivel de trance. De repente hay gente que cambia a tremendos paradigmas en una sesión. Así que, oye, pero qué importante, pero bueno, eso básicamente. O sea, uniendo un poco, ya en el tiempo ya finalizando este conversatorio, lo que decía la Silvia, que esto te puede llevar a otros cuadros. Por ejemplo, no sé, cuadros de paro cardíaco, qué sé yo, de insomnio, estar todo el día pensando en las metas que tienes que lograr. Entonces, ahí, no, y otro más. pararlo en la meditación, José, eso mira, es como... gastritis, cefalea, lo que se te puede ocurrir, fibromialgia, o sea, olvídate de la gama del cortisol prácticamente, ¿no? Todo. Entonces, lo que hay que... ¿Ah? Todos están ahí metidos. La adrenalina por el techo. Todos están ahí metidos, exactamente. Sí. Exactamente. Así es. Entonces, en el fondo, la meditación sí, es súper, súper importante. Una por la respiración misma, pero también por el estado al que se llega cuando tú empiezas a meditar y empiezas a bajar esos niveles y tu mente va quedando más tranquila, en paz, y vas como percibiendo cosas distintas. Es una experiencia bien interesante. Ya con eso, hay de la mitad ganas. ¿Sí? Sí, todas las meditaciones son distintas. Uno puede hacer una meditación siempre la misma, pero te encuentras siempre en un estado distinto. Tú ves otras prismas, te hace sentir. Bien. Es muy rico eso. Bueno, entonces, chiquillos, para las redes sociales, José, ¿dónde las personas te pueden conocer más con tus programas de hipnosalud? Tenemos varios programas interesantes, que está el de las relaciones tóxicas, cómo separarse sanamente, ¿cierto? Bueno, por eso podríamos hablar el próximo sábado, porque ya lo lanzamos ya con la Claudia. Esta semana justamente fue lanzado, así que ahí les contamos. Entonces ya hablamos de eso. ¿Y la red social, José? ¿Contacto? Bueno, hipnosalud.cl en todas. Bien. En Instagram, en Facebook y en la web. hipnosalud.cl. Y si alguien quiere copia del libro, en contacto@hipnosalud.cl también se lo mandamos en PDF. Para que lean las historias de personas que vivieron, ¿cierto?, el cambio gracias a la hipnosis.
De todas Eso es maneras. muy importante. Bueno, entonces nos vamos despidiendo de este espacio, ¿cierto? Que es muy saludable todos los sábados o domingos que vamos conversando y de ser menos autoexigentes. Ese es el mensaje, ¿no? Es la Exactamente. cápsula del fin de Vivir semana. mejor, la calidad de vida. Disfrutar el ¿Cómo? camino. Tienes que disfrutar el camino. El camino. Ahí está. Bien. Sí, porque esto como que a mí me pasa, cuando uno come una manzana, es como que uno quiere terminar la manzana luego porque tengo que hacer otra cosa más rato, pero mejor es disfrutar la fruta, ¿cierto? Que Claro. en el momento, que estar pensando todo el rato. No, Ay, sí. mi ejemplo es bien básico, Súper bien. pero se entendió. Bueno, eso, nos vamos despidiendo. Ok. Gracias, José, un abrazo Chao, virtual nos aquí, y vemos. ahora Súper Silvi bien. también. Nos estamos conectando. Chao. Ok. Ok, chao. Chao. Gracias.